güerita! Ya, estás desayunando. Oscar ya se va para arriba, el paquete de choreo. Se llamaba la joyería La Esmeralda y era, bueno, vendían relojes también y de hecho varios de los relojes de la Ciudad de México, los más grandes y más antiguos, se vendían o se distribuían desde este lugar. Entonces fue la primera que vendió relojes para los edificios y la primera que ostentó en su fachada un reloj que lo manufacturaban ellos mismos. El reloj de enfrente de la Mexicana era otro edificio un poquito posterior, también del siglo XX. Hoy hay otro dato curioso en este tema de los relojes monumentales, que es que la gran mayoría fueron baleados durante la Revolución. Es interesante cómo la historia tiene siempre un espejo en el paisaje urbano y en su desarrollo. Por ejemplo, así como ocurrió en el siglo XIX con las guerras de independencia, de reforma, Santana, las invasiones, el desarrollo urbano es más complicado, es más lento. Durante la Revolución ocurre lo mismo, es decir, no hay... como la economía está en problemas, hay una guerra en el país, el desarrollo urbano se detiene sin embargo, al consolidarse el régimen postrevolucionario, al régimen producido por la Revolución Mexicana, a partir de los años 20, viene una nueva e intensa reinvención y reforma urbana que vuelve a proponerse modificar el rostro de la ciudad para adecuarla a las aspiraciones de modernidad, lo mismo que ocurrió en el barroco, en el neoclásico, en el porfiriato. La Ciudad de México, en el siglo XIX y en una parte del siglo XX, la Ciudad de México es sobre todo un objeto de la lucha por el poder, de las revoluciones, es el símbolo de quien gana las batallas, es el objeto a conquistar. Y en ese sentido, pues la Revolución de Independencia tiene sobre todo sus principales capítulos fuera de la ciudad, siempre en la disputa por la Ciudad de México.
La ciudad de la posrevolución es un momento también de una muy importante y profunda transformación que comienza con un intenso movimiento cultural, que tiene manifestaciones como el muralismo, pero que luego también se traduce en la arquitectura, para bien y para mal. Es un debate en curso. Por ejemplo, hay una idea de, una vez más, abrir las grandes avenidas. Entonces, la avenida 20 de noviembre, pensada como una idea de avenida grande, moderna, que se abrió en los años 30, implicó una gigantesca destrucción de múltiples edificios históricos y del trazo, una afectación directa al trazo original de la ciudad. El Zócalo que conocemos hoy es un producto de la arquitectura posrevolucionaria, es decir, no era exactamente así. Al Palacio Nacional se le agrega un piso más, al antiguo Palacio del Ayuntamiento se le agregan 2 pisos más. Toda el frente poniente del Palacio Nacional, del Zócalo, donde hoy ubicamos el Hotel Majestic, el gran hotel de la Ciudad de México, etcétera, era un conjunto asimétrico de pequeños y grandes edificios que fue uniformado. La catedral básicamente siguió ahí, sin embargo se va imponiendo esta idea que tiene su traducción o se plasma en la arquitectura neocolonial como una idea de nacionalismo. Estás viendo Los Palacios de México. Al venir la época independiente, no hubo paz hasta la Pax Porfiriana, ¿no? Claro, hasta ese que tiempo. fue lo que trajo don Porfirio, ¿no? Ahorita tenemos como la imagen negra de don Porfirio, pero Porfirio fue el salvador de una época de México donde llevaban décadas en convulsiones totalmente constantes, ¿no? O sea, desde que se independiza México, nunca había habido tantos presidentes entre la independencia y Porfirio Díaz como desde entonces, ¿no? Entonces, él les da efectivamente la paz porfiriana, estabilidad política, económica, progreso, tecnología, cosas que ya no, que estaban viviéndose en otros lugares, pero que en México, por los gastos y las peleas entre partidos, como siempre, se estaba gastando, ¿no? Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Claro, era la idea de don Porfirio. Era la idea de don Porfirio. Y no solamente arquitectura, ¿no? Ingeniería, red ferroviaria, carreteras. Era de todo. una época, ya al final de la época porfiriana, donde se veía, ¿no?, que había recursos, que había gente interesada
Sin embargo, bueno, la cuestión social que dejaron de lado fue lo que les impidió finalmente concretar esos proyectos, ¿no? Sí, porque era la gente adinerada de la época la que se aventuraba a estos proyectos, ¿no? Muchas veces podemos ver la influencia en ciertos edificios de gente prominente de la época, ¿no? Como, ¿cómo se llama? A la familia Escandón, claro, empezando por don Antonio Escandón y todos sus descendientes. O los de la Conde de Regla, o los de Romero de Terreros, todos esos, ¿no? Muchos que también hacían obras pías, ¿no? También, pero levantaron sus buenos edificios, ¿no? Y sus buenas casas, sus casas de verano de claro, la gente del gabinete de Porfirio Díaz son también notables. Y que eran, ¿no?, dueños de también, o sea, eran latifundistas, eran ministros de gobierno, tenían sus palacios en la Ciudad de México y los palacios de verano en las afueras, en Tlalpan, en Tacubaya. La familia Limantur, ¿no? También. Claro, ¿no? Sí. Entonces, y además las haciendas, porque pues, pasaban de aquí a su casa en Tlalpan y pasaban por todos sus terrenos, ¿no? Entonces, y sí es una situación que desde la época colonial cundió en España, ¿no? O sea, gente que era de una mediana fortuna ya, se enteraba que la gente que venía acá hacía fortuna, ¿no? Hacía fortuna y se convertían en latifundistas, ¿no? El conde de Regla, lo de Jaral de Berrio, todos los condes habidos y por haber, marqueses, pues vinieron aquí a hacer su agosto. Y no solamente aquí en la Cuenca de México, ¿no? Tenían haciendas en todo el país, ¿no? O sea, había un dueño de la hacienda de Cuapa, fue dueño de haciendas en Querétaro, hizo el acueducto de Querétaro. Bueno, estamos hablando de gente con mucho poder económico, ¿no? Empezaban las primeras colonias porfirianas, ya se empezaban, ¿no?, a fraccionar las colonias que hablábamos. Las primeras fueron la de los arquitectos, Santa María la Ribera, que ya eran fraccionamientos completamente otra cosa, sí, nueva para la ciudad, ¿no? Ya tenían electricidad, agua, ¿no? Era algo totalmente moderno, drenaje, calles arboladas, o sea, era nada que ver con el centro, ¿no? Eran fraccionamientos hechos exprofeso para albergar habitación. E incluso en límite de la ciudad prácticamente era el otro proyecto de don Porfirio Díaz, que era el Palacio Legislativo, actualmente el Monumento a la Revolución. Ahí terminaba. Esa es la cúpula de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, lo que ahora es San Lázaro, iba a estar allá, pero igual se atravesó la Revolución, se quedó inconcluso y años después se proyecta el monumento. Sí, porque entra el Art Deco, el Art Nouveau, se van mezclando y se va creando una nueva arquitectura mexicana. También, ¿no? Dentro del Art Deco ese que tenía la tendencia mexicanista, ¿no? Claro. Que un ejemplo es, por ejemplo, la YMCA, ¿no? El edificio de la YMCA. O la estación Victoria, ¿no? O la de policía, ¿no? Tanto la telefonía como la de policía, pues también son Art Deco muy mexicanos, ¿no? Hay águilas aztecas hechas en líneas Art Deco. Bueno, y lo que tocaba del californiano, el estilo californiano, se pone muy en boga en la época del porfiriato, que vengan arquitectos neoyorquinos a construir las nuevas edificaciones modernas, ¿no? Como la Nacional y el Banco de México, pero que también al estar aquí en México observan estos elementos coloniales del barroco, del neoclásico, lo enriquecen y se van a Los Ángeles, a California, y hacen estas nuevas casas que son muy parecidas a las de Polanco, ¿no? Que es el nuevo colonial o el californiano que le llaman, ¿no? Ellos toman elementos de un estilo, de otro y de otro, todos coloniales, y crean este nuevo formato. Pero los grandes teatros, se dan en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Y este eclecticismo simpático, ¿no?, que se van dando, ves que casitas así medio un tardo medieval y luego otras neoclásicas, otras renacentistas, platerescas, góticas, de todo, ¿no? Pero yo siempre las identifico porque es un sistema constructivo mucho más contenido, muros más delgados, más esbelto todo. O sea, no es el Renacimiento, el estudio de los órdenes clásicos, ¿no? Pero se llevan acá. Viene esta transformación, pero no fue de golpe, es paulatina. Es paulatina. Desde los estudios que he podido realizar, hay un repunte en el porfirismo, pero ese interés por el pasado novohispano pues no existe como hoy lo tenemos, ¿no? Tan es así que muchos son demolidos o transformados para construir casonas ya con otro gusto, llamado afrancesado. Yo llamaría un gusto ecléctico, que estaba en boga en Europa, ¿no? Más que
Aquí le llamamos francés a todo lo que viene de Europa. No creo que no es correcto, ¿no? Parte fundamental de estas tertulias que se llamaban, bueno, eran, por un lado están las tertulias y por el otro los bailes, ¿no? Pues en las tertulias las mujeres interpretaban algún instrumento, mujeres principalmente, y la anfitriona, por ejemplo, tenía que ser muy discreta y dejar que sus invitadas llamaran más la atención, entonces no tocaban una pieza muy elaborada, sino algo más sencillo para que destacaran más sus invitadas, ¿no? Y entonces esa es una parte de lo que se desarrollaba en los salones, y también, bueno, la lectura de poemas, todo era muy relacionado con la cultura, con las letras, para también dar a entender que México era un país muy civilizado, a la altura de lo que también se hacía en otras naciones ya independientes y de Europa, ¿no? Y es que se pueden dar estos ejemplos, ¿no?, de arquitectura, sobre todo civil. También hubo religiosa, ¿no?, mucho menos que en la época colonial, pero es bien interesante cómo todo ese periodo después del neoclásico es un periodo de que no se construye nada hasta finales del porfiriato, ¿no?, que es cuando ya hay mucha estabilidad en el país, económica sobre todo. Ya la social es otra situación. Sí, la social nunca. Y es que no ha llegado todavía. Y es que se empieza a poder construir de nuevo. Aparte de que hay tendencias en que ya reprueban un poco la arquitectura colonial. La acusan de vieja, sí, sobre todo de eso, ¿no? De vieja, de pasada de moda. Y bueno, y todo lo que estuviera en contra de lo español también, ¿no? Claro. O sea, era de, es colonial y es español, pues eso significa, o sea, hay que romper con eso y hay que reinventarnos, ¿no? Crear una nueva imagen. Y es lo que trata un poco el porfiriato, ¿no? Un poco esta idea que cuenta Guillermo Tovar y de Teresa, ¿no? Dice, confunden las piedras con las ideas. Entonces dicen, bueno, si esta representa de los españoles, etcétera, hay que destruirla, ¿no? Si así fuera un ejemplo de arquitectura o lo que sea, no importa. Estás viendo Los Palacios de México.
Museo del Estanquillo tiene una historia muy interesante. Es un edificio que lo construyeron a finales del siglo XIX, un arquitecto y un ingeniero, Francisco Serrano y Eleuterio Méndez, y se considera que fue más o menos como todavía dentro de la corriente de Art Nouveau, aunque más bien es ecléctico, ¿no? Por mucho tiempo tuvo varios negocios, tanto en la parte baja como arriba. Hubo un antro, hubo una discoteca que se llamó La Opulencia, y ahora, bueno, hay una tienda de discos. Originalmente era la joyería La Esmeralda. Y el Museo del Estanquillo, ¿no? Que también es de reciente, o más o menos reciente. Sí, aparición con la colección de Carlos Monsiváis. Este edificio se construyó a finales del siglo XIX por unos empresarios alemanes, una pareja de socios, uno de apellido Hauser, el otro de apellido Sivi, ¿no? Entonces la compañía era Hauser and Sivi Company. Bueno, era una joyería y pues un lugar muy emblemático desde su origen hasta la fecha, ¿no? Por diferentes razones. Por principio de cuentas, por la ubicación, ¿no? Estamos en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. En aquel entonces, bueno, pues siempre ha sido, digamos, el kilómetro cero, ¿no?, de la ciudad. Por otra parte, bueno, es un edificio, como ustedes lo ven, pues imponente, ¿no?, con esta arquitectura muy del porfiriato, muy afrancesada. Y bueno, además esta joyería se convirtió en un lugar muy importante, muy de referencia para la burguesía y la aristocracia mexicana, ¿no? Aquí donde se venían a comprar pues las joyas, cajitas musicales, pero además de eso, la Esmeralda, que es el nombre del edificio y de la joyería, la Esmeralda es la fábrica número 1 de relojes monumentales. Entonces, si tú te fijas, no solamente en la Ciudad de México, sino en otras ciudades de la República Mexicana, vas a ver que los relojes que están en edificios, palacios, etcétera, dice la Esmeralda. Tal es el caso del edificio de la Mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que... Y la competencia estaba aquí mismo, la otra joyería que se llamaba La Perla, aquí en Motolinía, ¿no? Sí, efectivamente, de la Esmeralda, pues que tocabas el tema de la joyería, era pues, de las joyerías más importantes de la época, de principios del siglo XX, y pues marcó tendencia de joyas y de todos los artículos como de lujo importados, ¿no? Además vendían relojes porque pues en las joyerías... pues los relojes se consideran como joyas, ¿no? El señor Luis Hernández, que es un relojero experto en la reparación de relojes monumentales, que está aquí sobre Palma, vino a ofrecer sus servicios y él nos contó que la gran mayoría de los relojes monumentales que él ha reparado han sido que tienen al menos un par de balazos, ¿no? Parece que para... pues los revolucionarios o para aquellos que tienen un arma, pues sirve como de perfecto blanco, ¿no? Un reloj. Bueno, este edificio además fue, digamos que tuvo una época como de decaimiento porque uno de los socios fue detenido en Veracruz por órdenes de Hitler, el judío, y entonces Hitler manda, digamos, pues, a capturar a todos los judíos, incluyendo a este empresario alemán, y entonces de ahí como que se viene para abajo la compañía. Pues tal vez lo escogieron por el estilo precisamente de la construcción, ¿no? Que da... Incluso el nombre del antro, que era La Opulencia, precisamente nos remite a esta idea, ¿no?, de que es un lugar palaciego. Entonces la gente iba ahí a divertirse, pero en un ambiente como sintiéndose a lo mejor Luis XV, ¿no? Algo claro, así nos imaginamos ahora. Y también el lugar, ¿no? El estar en pleno centro histórico, pues te convierte a cada edificio en un lugar susceptible de convertirse en lo que sea.
¿no? No, ¿y qué lugar del centro histórico? Estamos en uno de los cruces más importantes del centro. Pues para empezar, la Profesa, ¿no? El templo de San Felipe Neri, que es de los más importantes del centro y tiene una colección de pinturas única. Sí. Y originalmente jesuita, era una iglesia jesuita de la Casa Profesa, aquí es donde estudiaban los jesuitas en una casa anexa, pero cuando son expulsados de la Nueva España, pasan aquí los filipenses que estaban a unas calles acá en República del Salvador, que en el lugar donde está solo la fachada de una iglesia, era la iglesia de San Felipe Neri, el nuevo. Por eso está inconclusa, por eso no tiene la parte de atrás, aparte de que la antigua construcción se cayó con un terremoto, ¿no? Solo existe de ese viejo edificio lo que es la biblioteca Miguel Lerdo, ¿no? También con una fachada barroca. Y bueno, y esa fachada. Los filipenses pasan aquí al ser expulsados los jesuitas y se conserva el nombre y la advocación de San Felipe Neri de esta iglesia. Normalmente siempre era como la parte de abajo, pues el piso de ventas, ¿no? Y los superiores eran oficinas de la misma empresa. Sí, aunque dicen que tenía una escalera muy notable de estilo Art Nouveau y que desapareció. El mejor ejemplo de Art Nouveau en México estaba en esa escalera, que ya no existe, ¿no? Estás viendo Los Palacios de México. No tuvo tanto tiempo para perderse, ¿no? Pues, tiene un poco más de 100 años. Sí, no le fue tan mal como a otros que se convirtieron, por ejemplo, en vecindades, ¿no? Que son en su mayoría los de origen colonial. Sí, el Palacio de la Inquisición, ¿no? O son con tanto poder, pues terminó siendo cuartel, caballerizas, vaya de todo, ¿no? O el Templo de San Francisco, que hasta billar terminó siendo, ¿no? Una parte de él. Cuando fueron expropiados por la aplicación de las leyes de reforma, muchos terminaron en eso, ¿no? En muladares, terminaron en vecindades, en bodegas, en caballerizas. De hecho, la iglesia grande de San Francisco en algún momento fue caballeriza. Hay alguna foto antigua por ahí donde están hasta los caballitos, ¿no? Sí, y todo derruido, ¿no? Pero es en ese momento, ¿no? Cuando se aplican las leyes de reforma, 1860, por ahí, es que les pasa esa situación y ese declive se acrecenta. Por eso es que en la época de don Porfirio muchas de esas construcciones pues optaron por retirarlas, destruirlas y levantar edificios nuevos. Y en la apertura de calles también se perdió mucho al abrir 5 de mayo, por ejemplo, ¿no? O 20 de noviembre, fue arrasar con... O algunas, volviendo a la época de la Reforma, que se abrieron sin ningún sentido, que la idea era mutilar los conventos extensísimos, ¿no? Como Leandro Valle. Como Leandro Valle a un costado de Santo Domingo. O Gante, aquí para San Francisco, para dividir San Francisco, o lo que es parte de 16 de septiembre, lo que va de Bolívar al eje central, pasa por el medio del convento de San Francisco. Sí, era enorme. Era enorme.
Y también el detalle de que en el edificio de junto fue la primera función cinematográfica en México, en la droguería de Plateros. Ah, sí, es cierto. ¿De junto para allá o de junto para allá? Ah, sí, acá sobre Madero. Sobre Madero. Que ahora es un restaurante. Ahí en el entrepiso, precisamente. Exactamente. Fue el primer cinematógrafo que se estableció en la Ciudad de México. Que ahí antiguamente había una placa, ahora ya desapareció, como muchas cosas en la ciudad, pero bueno. Y hasta que, bueno, el gobierno de la Ciudad de México decide donarlo a la Asociación Cultural El Estanquillo para que se ubique aquí el Museo del Estanquillo. Bueno, Carlos Monsiváis, además de escribir, digamos, de una producción pues, muy grande, de pues, literaria, ensayo, crónica, sobre todo, además era un gran cronista, era un gran coleccionista. Y bueno, pues por más de 4 décadas se dedicó a comprar obra que tenía en su casa, ¿no? Entonces, la verdad es que la manera en que él coleccionaba es muy impresionante porque, digamos, como que el cuerpo de obra que tiene de cada artista o de cada tema son muy redondos, ¿sabes? Es un coleccionista con un ojo, digamos, curatorial muy específico y que sus intereses están muy bien reflejados en esta colección. Ahorita te doy algunos ejemplos. Y bueno, entonces toda la obra estaba realmente en su casa, en la calle de San Simón, en la colonia Portales. Y bueno, pues digamos que por insistencia o por invitación de algunos allegados o admiradores, pues es que digamos, se gestiona el hecho de que la colección o parte de su colección forme lo que es ahora el Museo del Estanquillo. En mi día a día en el Museo del Estanquillo encuentro generaciones muy diferentes que vienen a visitar y apreciar lo que hay aquí, y es muy grato ver cómo hay que cada persona hace como un vuelo con la imaginación a otros tiempos, ¿no? Me parece muy simbólico el hecho de que una colección tan diversa y tan única, pero al mismo tiempo tan de la sociedad mexicana, porque esta es la intención de la colección, que esté abierta a toda la gente, esté ubicada en un edificio como ¿no? Que antes era pues una joyería proveedora de productos exclusivos pues para una cierta clase social, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa mezcla, ¿no? La primera obra que Monsiváis compró, digamos, pues que compró ya en calidad de coleccionista, fue una serie de dibujos de Miguel Covarrubias. Entonces, bueno, él admiraba profundamente a Miguel Covarrubias, como que era casi tan multidisciplinario como el mismo Monsiváis, ¿no? Porque Covarrubias, además de dibujante, pintor, ilustrador, llegó a ser, ¿sabes? Vestuario para danza, para ópera, y bueno, además de un gran viajante, ¿no? En fin.
Y bueno, pues Monsiváis lo admiraba mucho y en algún momento en un viaje a Nueva York le ofrecieron, pero Monsiváis era muy joven y etcétera, no tenía pues, los medios, le ofrecieron una serie de dibujos que de todas maneras era un precio muy bajo, pero bueno, pues no lo tenía y no lo pudo comprar y desde ahí se quedó con, digamos, como con el gusanito hasta que por fin pudo comprar los primeros dibujos de Covarrubias y de ahí en adelante, ¿no? 40 años de coleccionismo. Que va desde galerías de arte, ¿sabes? Hasta, pues, bazares, tianguis y todo tipo de lugares donde él podía encontrar ese tipo de obras de arte o de objetos o de documentos que para él le parecían interesantes y que conforman ahora el Museo del Estanquillo. Ahora, el nombre del Museo del Estanquillo me parece muy acertado, tan acertado como era el pensamiento de Monsiváis, ¿no? Que siempre ponía justamente el dedo en la llaga en todas las situaciones, ¿no? Y que es lo que todos extrañamos ahorita, de no tener su opinión acerca de lo que estamos viviendo, que ya sabemos todo lo que estamos viviendo. En fin, el Museo del Estanquillo hace referencia justamente a estos pequeños comercios, ¿sabes? Que existían, que eran muy populares y que ahora pues siguen existiendo ya en menor cantidad y ya en diferente, digamos, versión, que son estos comercios en donde uno puede encontrar absolutamente de todo, ¿no? O sea, desde un estropajo hasta una batería para la radio o pues, ¿sabes? Una jerga o una cubeta o bueno. Y me parece muy acertado porque la colección es tan diversa como un estanquillo y eso es precisamente la razón del nombre, ¿no? Eso es importante, ¿no? Parte de la misión del museo es que la colección esté abierta al público. ¿Y cómo se logra eso? No solamente estando en un lugar sumamente transitado, como es esta esquina emblemática de Madero e Isabel la Católica, sino teniendo la entrada libre, ¿sabes? O sea, de miércoles a lunes, ¿no? El museo no solamente no cobra la entrada, sino no cobra para ninguna de las actividades que se presentan aquí. Entonces, bueno, eso era una de las intenciones que teníamos, ¿no? O sea, para que la gente pueda venir, pues tiene que no pagar, ¿no? Esta es una de las casas más visitadas por el turismo. La verdad es que es mágico, donde vayas es lleno de historia. Todas las figuras que tiene, cómo está hecho. Cada detalle es muy bien trabajado. Aquí era todo
el pueblo de los aztecas, aquí vivían y había muchas lágrimas. O sea, sin problemas, si lo pueden rayar, o sea, hasta esos grafitis como que lo hacen ver mejor, ¿no? Creo que eso sí es algo mexicano, llámalo así. Aquí es la casa de don Juan Manuel, que era un conde que vivió aquí. Transportarme, cómo sería vivir en un palacio, ¿no? Por ejemplo. Hay pinturas muy elegantes ahí en ese palacio. El centro histórico es una calle de gente trabajadora. Que las nuevas generaciones sepan que el país fue muy grandioso y que tiende a ser cada día más. Y bueno, México mismo ha sido